damos la palabra a Cintia Acosta, Cintia es trabajadora social de la Universidad de La Matanza, ejerce su profesión desde el 1998. Su trabajo se ha desarrollado también en el área de género, desde el año 2005 en el Programa Nacional de Discriminación, Abusos y Maltrato hacia Adultos y Adultas Mayores de Nación. Desde el 2006 hasta la actualidad es parte de la organización comunitaria Centro Nazareno de Virrey del Pino, donde comienza La Matanza, como decía antes Nancy también, y obviamente es miembro de la red Construyendo Ciudadanía. Coordinó el eje de género y diversidad del municipio de La Matanza entre 2014 y 2021 y actualmente integra la Comisión de Género en el Consejo Deliberante del municipio y se define como matancera, feminista, territorial y militante. Así que le damos la palabra a Cintia Costa, que bueno, va a estar trabajando la cuestión de las rutas críticas. Cuando vos quieras me decís y empiezo con las diapositivas. Sí, ponela, vale. Bueno, buen día a todos y todas, a todes. Bueno, muy contenta de ver tanta cantidad de gente, digamos, que como decía Nancy en un principio, ¿no? Que por ahí en forma presencial nos hubiera costado, pero bueno, la virtualidad tiene estas ventajas. Bueno, un poco nada, escuchando a la Graciela, ¿no? Así como que por el tiempo es muy limitado y con tanto para decir, ¿no? Y tantas cosas que fue diciendo, es como que nos es corto el tiempito, de esto da para hablar todo un día, ¿no? Aparte escuchar a la Graciela con su exposición maravillosa es fascinante. Por ahí a mí me toca la parte más territorial, ¿no? Como me defino yo, que es poder contar un poco lo que es esto de la ruta crítica, que un poco haciendo, digamos, escuchando a la Graciela, yo voy pensando en toda esta cuestión de lo que nos llevó a construir esta ruta crítica, nosotras que venimos trabajando en el territorio con respecto a la temática desde el año 2006, digo, y todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Aún, porque si bien tenemos una gran legislación, como decía Graciela, todavía tenemos mucho por hacer para garantizar y efectivizar los derechos de las víctimas de violencia de género. Digo, ya sean mujeres, diversidades, niñas, adultos mayores, digo, tenemos mucho por hacer todavía. Viendo ahí en los chats también lo que decían las compañeras con respecto a la aplicabilidad de las leyes, digo, esto de la reforma de la ley, del Poder Judicial en realidad con respecto a tener una mirada de género y feminista, digo, si bien yo siento que por ahí una que hizo todo el recorrido histórico y que vivió la historia, ¿no? de lo que fue la visibilización de la violencia de género y familiar, que esto era algo que se resolvió únicamente puertas adentro, digo, estamos en la mitad del camino, como quien dice. Hoy tenemos la jerarquía de los ministerios, que fue una decisión política de los ministerios. En nuestro distrito el año pasado se creó la secretaría, pero para llegar a este momento histórico, digamos, tuvimos todo un trabajo previo, que por ahí en La Matanza nosotros lo venimos realizando desde hace muchísimos años, pero por nuestro quiebre, por decirlo así, nuestro avance en la historia tuvo que ser en el 2006, cuando las organizaciones de la Reconstruyendo Ciudadanía, que en ese momento eran 5, firmamos un convenio con el Estado municipal en esta corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Un poquito nada, explicarles esto de qué es la ruta crítica. La ruta crítica tiene que ver con esta cuestión de cuando una víctima de violencia toma la decisión de llevar adelante una acción para poder romper con este vínculo. Pero lo difícil que es esto, entendiendo, digamos, todas estas cuestiones burocráticas de las instituciones, ¿no? Cómo las víctimas son revictimizadas todo el tiempo, más allá de la visibilidad de estos últimos 7, 8 años que, digo, como decía Graciela, con el movimiento Ni Una Menos, cómo empezamos a salir a las calles, cómo nuestras jóvenes, digamos, hicieron este movimiento tan fuerte, pero como las señoras como nosotras, las viejas, si querés cariñosamente, venimos haciendo todo este recorrido. Yo siempre digo que yo soy de la generación que pateábamos puertas de comisaría y de tribunales de familia en ese momento para que una mujer o una víctima de violencia fuera escuchada. Entonces, bueno, un poquito la idea de esto, de esta ruta crítica, es entender que no es lineal la ruta crítica. ¿Pero por qué no es lineal?
justamente porque muchas veces las víctimas se encuentran en situaciones en las cuales o no cuentan con el apoyo que están buscando, porque entendemos y sabemos que si hay algo que hace el violento es romper vínculos por un lado, y por el otro lado la burocracia institucional. Nosotros hemos hecho un recorrido muy arduo en La Matanza, con espacios de trabajo, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a ir contando. Así que un poquito esto sería la ruta crítica, que vamos a ir creando una ruta crítica en función de las particularidades de las situaciones de cada una de las víctimas y cómo se presenta, ¿sí? Vale, ¿lo querés pasar? ¿Me pasás? Así. Bueno, como les decíamos, esto de poder ordenar, ¿sí? Ordenar el recorrido. Y es fundamental el acompañamiento para una víctima de violencia, el acompañamiento de las instituciones, del Estado, como también de las organizaciones de la sociedad civil que abordamos la temática. Porque no hay una receta. Nosotros en todos estos años que hemos trabajado con respecto a la temática, parecería que siempre hay una búsqueda de la receta. Bueno, ¿y qué hago en una situación de violencia? ¿Voy directamente a la comisaría? Y no, depende de cómo se encuentre la persona que está transitando esta situación de violencia, porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es la historia de la persona. Porque no es en un momento específico en el cual toma la decisión de hacer la denuncia, pero trae toda una historia de naturalización de la violencia y desconstruir eso, de que esta persona no sienta culpa, que las mujeres, las disidencias, no se sientan, digamos, apresadas por su violento, el temor, hay que poder fortalecerlas. Por eso en estos años, si podés cambiar, Male, digo, nosotras desde la Red Construyendo Ciudadanía, que se conformó en el año 2005, nuestro primer convenio con el Estado municipal fue en el año 2006, pero ¿en qué contexto y en qué coyuntura fue firmado esto? Esto fue primero que nada legalizado por el Consejo Deliberante a través de una ordenanza municipal en la cual se permitía firmar un convenio con organizaciones que trabajaran específicamente la temática de violencia de género y familiar y que tuvieran incumbencia. No era para cualquier organización. Esto se legaliza, por eso en ese momento se pudo firmar convenio con todas estas organizaciones, que ahora se ve un mapa de 15 organizaciones, pero en ese momento éramos 6 organizaciones. Centro Nazareno fue una de las fundadoras de la Red Construyendo Ciudadanía, con la Casa de la Mujer Rosa Chazarreta, Caminos de Esperanza, el Centro Popular de Mujeres, Aparecidas. Digo, fue un trabajo muy arduo y en su comienzo comenzamos con, digamos, con un espacio terapéutico individual, con una psicóloga. En el 2006 Malena era parte del equipo, así que es fundadora con Nancy y conmigo. Después también teníamos, bueno, el rol de la trabajadora social, que era quien se ocupaba de toda la cuestión más social y legal, y bueno, y las operadoras sociales que coordinaban los grupos de mutua ayuda. La experiencia nos ha demostrado, y después de trabajar mucho tiempo en la mesa local, porque en La Matanza nosotros primero tuvimos mesa de concertación en el año 2007 aproximadamente, y luego se conforma la mesa local de prevención y erradicación de la violencia, siempre en el marco de la ley, que bueno, en ese momento nosotros siempre nos regíamos por la ley provincial, que era la 12.569, que después tuvo una modificatoria en el año 2013, la 14.509. En el marco de esta modificatoria fue en el marco de la ley nacional, la 26.486 en el 2009. ¿Y qué aprendimos nosotras, digo, con estos dispositivos de las organizaciones, de la sociedad civil, que también fueron, digamos, a acompañar la tarea que ya venía haciendo el Estado municipal desde la Dirección de Políticas de Género? Se creó esta red Construyendo Ciudadanía por la necesidad de las organizaciones de poder trabajar y fortalecer, pero también por una necesidad del Estado de fortalecer sus dispositivos institucionales. Esto fue posible, sí, desde la corresponsabilidad, desde el trabajo en conjunto, y se fue llevando todas las necesidades de nuestro territorio a esta mesa local de prevención y erradicación de la violencia, donde ahí pudimos desatar un montón de nudos, pudimos desatar, digamos, estas cuestiones que hacían que la mujer fuera revictimizada constante y permanentemente, porque esa mesa local se sentaban, digamos, en ese momento la justicia,
las fiscalías, los juzgados de familia, defensorías, comisarías de la mujer, secretarías de salud, desarrollo social, digamos, un montón de instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, que eran fundamentales. ¿Podés bajar, Male? Digo, toda esta lucha que se dio, ¿sí?, desde el territorio, desde el Estado municipal, con esta decisión política que hubo a nivel nacional, provincial y local, en La Matanza se crea la Secretaría de Mujeres, que viene a tener jerarquía de secretaría con un presupuesto propio, que el eje de género no lo tenía, porque era un área programática desde la Secretaría de Desarrollo Social, y viene a estar en consonancia en la creación de una decisión política a nivel nacional y provincial, y acompañando también de todo el marco legislativo que Graciela estuvo describiendo, ¿no? Male, ¿podés bajar? Bueno, y en realidad a mí me parece que lo importante de todo esto es poder entender que nosotras en esta construcción territorial que hicimos, en esta construcción, y cuando me refiero a territorio no me refiero únicamente a las organizaciones de la sociedad civil de la Reconstruyendo Ciudadanía, sino también que me refiero al trabajo que pudimos realizar con las comisarías de la mujer, que pudimos realizar con las fiscalías especializadas, con las defensorías, con el Ministerio de Justicia, con las secretarías de salud. ¿Qué pudimos entender? Pudimos entender cuál es el camino de la ruta tirquiteca. Principalmente que nuestras víctimas de violencia fueran empoderadas, que puedan ordenar su discurso, que puedan ser contenidas, acompañadas. Digo, ¿y para qué esto? Para que ellas puedan también realizar este recorrido que es tan difícil, como decía Graciela, esto de la legislación, que se habla en difícil, ¿sí?, a las mujeres y que no se les explica, lo mismo que a las disidencias. Entonces ahí nosotros empezamos a trabajar en forma conjunta y empezamos a entender algunas cuestiones en el ámbito legal, y en el ámbito de la justicia, como por ejemplo que tanto la denuncia civil como la denuncia penal por violencia de género y familiar, ambas se pueden hacer en el mismo momento. Que si bien la denuncia civil corresponde al ámbito de los juzgados de familia, porque nosotros en La Matanza tenemos un departamento judicial propio, que en otros distritos no se da, pudimos, digamos, entender que se puede hacer la denuncia civil, como así también en el mismo momento la denuncia penal, que se va a dirigir hacia las fiscalías especializadas que en La Matanza se crearon en el 2012 y fuimos el primer departamento judicial que tuvo fiscalías especializadas. ¿Bajamos, Male? Bueno, con respecto a las denuncias civiles, son estas denuncias que otorgan medidas de protección. Estas denuncias civiles, digamos, tenían que ver con la restitución de hijes, tiene que ver con las perimetrales, con las exclusiones, con los ceses de perturbación. Estas denuncias van a venir, se van a poder realizar en la Comisaría de la Mujer. Hasta el año pasado, si bien la legislación decía que se podía realizar en las comisarías comunes, pero antes del año pasado, del 1 de mayo del 2020, digamos, esto no se aplicaba en las comisarías barriales. Hasta que, digamos, hubo una institucionalización y una exigencia del Ministerio de que todas las comisarías barriales, así como las comisarías de la mujer, debían tomar la denuncia civil y la denuncia por violencia de género. Digo, esto es importante porque tiene que ver con hacer el recorrido histórico para entender cómo en La Matanza fuimos mejorando las intervenciones, cómo fuimos a través de nuestra mesa local definiendo política pública. No voy a negar que es una mesa, o era una mesa muy intensa, de muchísimas discusiones, pero ¿por qué eran discusiones? Porque las discusiones tenían que ver con que las organizaciones de la sociedad civil lo que llevábamos y traían hacia el Estado era qué era lo que le pasaba a nuestras mujeres en el territorio, qué era lo que sufrían nuestras mujeres en el territorio, que si bien la legislación decía una cosa, pero a la hora de la verdad no sucedía. Entonces esta mesa lo que permitió fue empezar a desatar algunos nudos. No estoy diciendo con esto que todo brilla y es espectacular, sino que estoy diciendo que vamos en un camino en La Matanza desde hace muchos años de recorrido y que esto no se resuelve de un día para el otro, ni de un año para el otro, ni en 3 años, ni en 4 años.
digamos, hay que trabajarlo mucho. Por eso digo, estamos en la mitad del camino. ¿Podés bajar a la próxima, Male? Con respecto a la denuncia penal, que también se puede hacer en el mismo momento que la denuncia civil, es cuando ya hay un delito consumado. Si bien yo no soy abogada, seguramente hay alguna compañera que está desde las fiscalías y que va a tener algo para comentar, pero bueno, esto es una aproximación, como quien dice. Las denuncias penales serían las lesiones, el abuso sexual, las amenazas, las tentativas de femicidio, impedimento de contacto, desobediencias, digo, todo tipo y toda situación de violencia que implica un delito. ¿Pasás a la próxima, Male? Y bueno, en periodos de pandemia el año pasado, digamos, se definió también que se pueden hacer las denuncias penales en las comisarías de la mujer y la familia y también las comisarías jurisdiccionales. Como así también se puede hacer denuncia penal en la aplicación Mi Seguridad, que es una app, y asimismo la Fiscalía General, digamos, tiene un mail para poder realizar denuncias, que ahí lo ven. Quédense tranquilas y tranquilos porque después todo este material, el recursero, digo, va a estar detallado, se los vamos a enviar por mail, digo, no es que tienen que estar anotando rápidamente, digo, así que quédense tranquilos. Esto es a modo de ayuda a memoria mía. Pero hay algo que quiero mencionar, que por ahí no está mencionado en las filminas, diría yo, que es el protocolo de salud. Nosotros en La Matanza tenemos un protocolo de violencia en el ámbito de salud para las lesiones físicas. Este protocolo fue la construcción de la mesa local de violencia de género. ¿Qué hizo este protocolo? Nos llegaban a la mesa local desde las organizaciones que las mujeres les costaba muchísimo llegar al cuerpo médico forense, que es quien tiene que periciar las lesiones físicas, por los turnos, por las distancias. Entonces se crea la necesidad de poder realizar este protocolo de violencia en el ámbito de salud. Fueron 2 años de arduo trabajo, donde la Secretaría de Salud también se puso ahí la mochila para poder definir esto, y fue aprobado en el año 2013 en La Matanza. ¿Qué quiere decir? Este protocolo de salud lo que hace es poder, funcionan las guardias de los hospitales, de los centros de salud, de hospitales municipales y hospitales interzonales en el municipio de La Matanza. Lo que permitió este protocolo de salud es que, digamos, a la mujer se registre detalladamente cuál es la lesión física. Ese protocolo después es validado por el médico legista de las fiscalías y las fiscalías especializadas utilizan este protocolo como prueba. En otros departamentos judiciales, lo que se utiliza, así como en el ámbito de salud, el famoso precario, pero el precario no tiene el detalle de este protocolo de salud. El año pasado, por iniciativa de 2 senadoras de acá de la provincia de Buenos Aires, que son Marta Pérez y Ana de Valle, ellas introdujeron un proyecto de ley para que este protocolo de matanza pudiera ser se pudiera aplicar en toda la provincia de Buenos Aires. Hoy está en evaluación del Ministerio de Salud y del Ministerio de las Mujeres. Pero ¿qué tiene de importante este protocolo? Que al poder ser validado desde las fiscalías con los médicos legistas y ser tomado como prueba, lo que permite es que las mujeres no sigan siendo revictimizadas tomándose 3 colectivos para llegar al médico forense. Y entendemos también que en los otros distritos departamentales están compuestos por varios municipios. Entonces hay mujeres que tienen que cruzar 2 o 3 municipios para poder llegar al médico forense, y cuando llegan ya están tan desgastadas, que eso hace que muchas veces las mujeres o las disidencias desistan de hacer la denuncia. Por eso es tan importante para nosotras, digo, como experiencia territorial, como experiencia en La Matanza, como experiencia de haber sido funcionaria, de haber estado del otro lado, ¿no? Trabajando la temática, que poder tener estas reuniones de la mesa local, donde existe la intersectorialidad, esto que decía Graciela de las interministeriales a nivel provincial y nacional,
Digo, lo que nos permite es poder desatar todos estos nudos, poder desatar todos estos obstáculos que hacen que nuestras víctimas, eh, digamos, sean una y otra vez revictimizadas por este sistema institucional patriarcal, que hay mucho por hacer. Es verdad, la ley Micaela, nosotros en La Matanza, a través de esta mesa local, el año 2019, se hizo la adhesión a la ley Micaela, y la incorporación que hicimos en la ley Micaela era que no era solamente fuera para los ámbitos de los tres poderes, sino que también las organizaciones, los movimientos sociales, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, digamos, todos pueden estar formados, digamos, con la ley Micaela. Porque la única forma que nosotros tenemos de poder que esta ruta crítica sea lineal, por decirlo así, y garantizar el derecho de las víctimas de violencia, es que la información circule, que los derechos se garanticen. Yo creo que hoy estamos, si bien estamos en un proceso de igualdad, creo que hoy nosotros estamos en un momento de empezar a exigir la equidad, que todas nuestras mujeres, disidencias puedan acceder a derecho, que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país puedan, se les pueda garantizar y que no sean revictimizadas. La única forma de lograr esto es que todos los sectores, tanto el sector del Estado como el sector de la sociedad civil, como los gremios, los partidos políticos, nos sentemos a trabajar en forma conjunta, en forma igualitaria. Acá no hay nadie que tenga la verdad absoluta, cada uno tenemos nuestra competencia, y esta competencia debe ser valorada, debe ser respetada, tiene que escucharse. Yo que tuve la posibilidad de estar del otro lado, digo, yo no puedo concebir la formación de política pública y el delineamiento de la política pública sin escuchar a los territorios. Los territorios son fundamentales, como para el territorio es fundamental el Estado. El Estado no podría llegar a todos los lugares que llegamos si no fuera por el territorio. Pero el territorio, si no hiciera su trabajo, el Estado no podría definir y diseñar políticas públicas acordes a nuestra población. Bueno, no sé cuánto tiempo, me parece que estoy justita, ¿no, Malena? Tenés unos minutitos más, Cintia, ¿eh? Pero Tengo unos minutos más, qué lindo. unos Bueno, 5 minutitos más como para ir dándole una vueltita. bueno, esto para nosotros es fundamental. Digo, La Matanza hubo una decisión política en su momento de poder hacer este trabajo en conjunto entre la sociedad civil, que es a través de la red Construyendo Ciudadanía, que hoy son 15 centros en todo el territorio. Hubo una decisión política de poder apoyarse en el territorio, y también hubo un territorio que estuvo a la altura de las circunstancias, que se formó, que militó, que milita, que trabaja con un profesionalismo y con una expertez y una experiencia que por ahí en otros territorios no se dieron. Nosotros, a través de esta mesa local, donde las instituciones y organizaciones exigían determinadas cuestiones y dispositivos para poder darle respuesta, y una respuesta acorde a cada situación, se construyó el primer refugio municipal de La Matanza, y creo que a nivel provincial y nacional fuimos el primer municipio que lo construyó. Trabajamos con varones con conductas violentas desde hace muchísimos años, tanto desde las organizaciones como desde la Dirección de Políticas de Género. Tenemos expertez en trabajar también con el abuso sexual en la infancia, con las sobrevivientes después del efecto Telma, después de lo que pasó con Telma en La Matanza, se crearon dispositivos para trabajar con sobrevivientes en abuso sexual en la infancia durante su niñez, tanto en la sociedad civil como en el Estado municipal. Digo, yo escuchaba, ¿no?, esto que decía Graciela, lo que es el Plan Nacional de las Violencias, y la verdad que en La Matanza fuimos pioneros y somos pioneras en trabajar todos estos dispositivos desde un eje sin prácticamente presupuesto, pero todo eso que para nosotros eran dispositivos, hoy se creó como programas nacionales. Y la verdad que para nosotras como matanceras es un orgullo, y una como territorial también es un orgullo poder haber conseguido todo esto, nuestro protocolo de salud, nuestra mesa local. Digo, tenemos una construcción inmensa. Posiblemente para las compañeras que no son del distrito de La Matanza haya algunas cuestiones del recursero que
que no sean iguales, ¿no? Pero creo que sí les va a servir a las compañeras que no son de acá de La Matanza, la experiencia que tuvo Matanza. Y la construcción de todos estos dispositivos tuvo que ver con todo este recorrido de nuestra mesa local, que es la base fundamental para que todos los actores y actoras del territorio que trabajan específicamente en la violencia puedan acompañar a nuestras víctimas, puedan fortalecerlas, puedan empoderarlas, que puedan volver a ser protagonistas de su vida, o que sean por primera vez protagonistas de su vida, teniendo en cuenta la historia de las mujeres y de las disidencias. Así que bueno, nada, Male, creo que no tengo mucho más para decirse. Veo que hay muchísimas preguntas, como decía Graciela, vamos a ver cómo las podemos ordenar, pero tenemos que tener en cuenta esto. La legislación existe, pero las instituciones las conformamos la sociedad y las personas, y tenemos que hacer un trabajo muy arduo, personal y comunitario. Así que bueno, muchas gracias y feliz de este gran proyecto.